Órale, compa, hay noches en la carretera que te cambian para siempre y la que te voy a contar todavía me pone los pelos de punta. Era una de esas madrugadas bien pinches frías, como a las 3:30, cuando hasta el diablo se queda en su casa. Yo andaba por la carretera 85, ese tramo largo entre San Luis Potosí y Monterrey que conozco como la palma de mi mano, con el Guerrero Dorado cargado de refacciones para una maquiladora. El Freightliner rugía parejo. El radio nomás crepitaba estática y el olor a diésel se mezclaba con ese aire helado que se colaba por la ventana. Si alguna vez te tocó que te pararan en plena madrugada o viviste algo que te heló la sangre en la ruta, échamelo en los comentarios y dime desde dónde me estás escuchando. Hermano, yo soy Andrés Medina, me dicen el Cóndor de la Sierra. Tengo 47 años y más de 20 recorriendo estos caminos. Desde que mi esposa me dejó porque según ella prefería más al camión que a la familia, pues neta que sí, la carretera se volvió mi única compañía. Esa madrugada todo parecía normal. El asiento desgastado me conocía el cuerpo, las manos me sudaban un poco en el volante áspero y la vibración del motor me arrullaba como siempre. Pero de repente, en medio de esa pinche nada que hay entre poblados, veo unas luces rojas y azules parpadear atrás de mí. ¡Qué chingados!, me dije, porque yo iba despacio y en regla. Me hice a un lado y cuando bajo el vidrio veo a una chavita policía. No tendría ni 25 años, temblando pero no de frío. Sus manos le bailaban, y cuando se acercó a la ventana, me di cuenta que miraba para todos lados, como si alguien la estuviera siguiendo. Lo que me susurró entonces, compa, me dejó más helado que esa madrugada maldita. Cuando bajé la ventana, el aire helado me golpeó la cara como un madrugazo. Pero eso no fue nada comparado con el escalofrío que me recorrió todo el cuerpo cuando vi los ojos de esa chavita. Tenía la mirada de alguien que ha visto cosas que no debería ver, hermano. Sus manos le temblaban tanto que apenas podía sostener la lámpara, y cuando se acercó más al vidrio, el olor a miedo se mezcló con el aroma metálico de la madrugada. Me dijo que se llamaba Oficial Ramírez, pero su voz sonaba quebrada, como cuando el radio se entrecorta en las montañas. No era una revisión de rutina, eso lo supe de inmediato por cómo miraba hacia la carretera vacía, como esperando que algo saliera de la oscuridad. El motor del Freightliner seguía vibrando parejo, pero ahora ese sonido familiar me parecía lejano, como si estuviera en otra dimensión. La chavita se pegó más a la ventana y me susurró que llevaban 3 semanas desapareciendo camioneros en este tramo. 3 compañeros que nunca llegaron a su destino, hermano, y las únicas pistas eran sus tráileres abandonados en cunetas perdidas. Sus palabras me calaron hasta los huesos, más que el frío que se colaba por la cabina. El asiento de cuero crujió cuando me moví para escucharla mejor, y pude ver cómo sus ojos se movían nerviosos hacia los espejos retrovisores del Guerrero Dorado. Me contó que ella había estado investigando por su cuenta, que había encontrado un patrón en las desapariciones, pero que alguien en su propia corporación la había amenazado para que se callara la boca. El humo de nuestros alientos se mezclaba en el aire gélido mientras ella hablaba, y yo sentía cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que se iba a escuchar por encima del rugido del diésel. La oficial se veía hacia todos lados, como animal acorralado, y entonces me dijo algo que me heló la sangre más que esa madrugada maldita. Me confesó que creía que la estaban siguiendo, que sabían que había venido a buscarme a mí específicamente. En todos mis años recorriendo estas carreteras, compa, nunca había sentido un silencio tan pesado como el que siguió a esas palabras. Mientras la miraba temblar ahí parada junto a mi camión, con las luces de la patrulla cortando la oscuridad como cuchillos, empecé a preguntarme quién diablos podía andar cazando camioneros y por qué una policía novata me había elegido a mí para pedirme ayuda. La noche se sentía tan amenazante como si la misma carretera estuviera viva y nos estuviera observando.
mientras la observaba temblar al lado de mi camión, con los destellos de la patrulla atravesando la oscuridad como filosos cuchillos. Algo en su mirada me llegó hasta el alma. Neta, hermano, había una desesperación ahí que me recordó a mi propia soledad en tantas noches frías. Le abrí la puerta del Guerrero Dorado sin pensarlo dos veces. El olor a diésel y café viejo nos envolvió mientras ella subía con las manos todavía temblando. El asiento de copiloto crujió bajo su peso y por primera vez en meses mi cabina no se sentía tan pinche vacía. Puse el motor en ralentí y ese rugido suave del Freightliner se volvió como un murmullo protector. Las luces rojas y azules de su patrulla seguían parpadear afuera, pero adentro había una calma extraña. Le serví café de mi termo abollado y se lo tomó con las dos manos, como si fuera lo único que la mantuviera cuerda. Me contó que desde niña soñaba con ser policía, que quería hacer justicia de verdad, proteger a la gente buena como su papá siempre le enseñó. Sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con el vapor tibio del café y el aire helado que se colaba por las rendijas de las ventanas. Había algo puro en esa chavita que me hizo recordar cuando yo también tenía sueños, antes de que la carretera se tragara mi matrimonio. Le platiqué de mi familia, de cómo mi esposa se cansó de que el camión fuera mi prioridad. El dolor áspero en la garganta me traicionó cuando le dije que llevaba 3 años sin hablar con mis hijos. Ella me escuchó sin juzgar, nomás asintiendo mientras sus dedos se entumecían alrededor de la taza caliente. La vibración constante del motor nos arrullaba como si fuéramos viejos compañeros de ruta. Por primera vez en tanto tiempo, no me sentía completamente solo en esa cabina que conocía cada tornillo y cada grieta. Sus suspiros se mezclaban con el zumbido del alternador, y yo me di cuenta de que esta mujer necesitaba más ayuda de la que podía pedir con palabras. Afuera, la madrugada seguía helada y peligrosa, pero adentro del Guerrero Dorado algo estaba cambiando. La soledad que me había acompañado en miles de kilómetros se desvanecía lentamente, reemplazada por una conexión que no sabía explicar. Mientras la miraba respirar más tranquila, con el cansancio marcado en sus párpados pesados, una certeza me golpeó como puñetazo en el estómago. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y no había vuelta atrás. Cuando por fin se calmó un poco, nos quedamos ahí sentados en la cabina, con el motor del Freightliner ronroneando bajito y el olor a diésel mezclándose con el frío de la madrugada. La chavita ya no temblaba tanto, pero seguía mirando por los espejos cada 2 por 3, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Me empezó a platicar, así despacito, como cuando uno necesita desahogarse con alguien de confianza. Me contó que se llamaba Patricia, que apenas llevaba 6 meses en la corporación, y que la razón por la que se había metido de policía no era la típica de ayudar a la gente. Neta, compa, cuando me dijo el verdadero motivo, se me hizo un nudo en la garganta. Su hermano menor había desaparecido hace 3 años. Así nomás, un día salió de su casa en Ramos Arizpe y ya nunca regresó. La familia lo buscó por todos lados, pusieron carteles, hablaron con autoridades, pero nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Me dijo que por eso se había hecho policía, para entender cómo funciona todo esto de las investigaciones, para no quedarse de brazos cruzados esperando que otros hicieran el trabajo. Mientras me contaba, yo sentía como el asiento áspero se me clavaba en la espalda, y el volante frío bajo mis manos me recordaba todas las noches que había pasado pensando en mi propia familia rota. La entendía, carnal, ese dolor de no saber, de quedarte con las preguntas colgando como la neblina en los cerros. Pero lo que me puso los pelos de punta fue cuando me clavó la mirada, bien directo a los ojos, y me dijo algo que todavía me da escalofríos. Mis intuiciones nunca me han fallado, don Andrés, y esta noche siento que estoy en peligro. No sé por qué, pero algo me dice que no debería estar aquí, que alguien sabe dónde ando.
El zumbido del motor se sentía más fuerte en el silencio que siguió, y yo podía escuchar mi propio corazón latiendo como tambor de pueblo. La neblina empezaba a pegarse al parabrisas, y las luces de la patrulla seguían parpadeando atrás, pintando todo de rojo y azul. Me quedé viendo esos ojos de muchacha asustada, pero con una determinación que me recordó a mi hermana cuando era joven. En ese momento supe que no podía dejarla ahí nomás, pero tampoco sabía qué chingados hacer. Las palabras de la policía se quedan flotando en el aire, como una advertencia silenciosa de lo que aún está por venir. Las palabras de la policía quedaron suspendidas en el aire y yo sentí cómo el frío de la madrugada se me coló hasta los huesos. La chavita seguía temblando, pero ahora me daba cuenta de que no era por el pinche frío que se metía por toda la cabina. Sus ojos se movían de un lado a otro, como animal acorralado, y yo podía sentir el olor a miedo que despedía, mezclado con el diésel y el aceite quemado que siempre carga. El guerrero dorado me dijo que llevaba 3 semanas buscando a unos cabrones que andaban operando por toda esta zona de la carretera 85, que no eran rateros comunes, sino una banda bien organizada, que se dedicaba a cosas mucho peores. Su voz se quebró cuando me contó que ya habían lastimado a varias familias y que ella había estado siguiendo sus movimientos, tratando de juntar pruebas para agarrarlos. El volante se me empezó a poner pegajoso de tanto sudar. La vibración del motor que siempre me tranquilizaba ahora se sentía como un tambor en el pecho. Ella me explicó que creía que la habían descubierto, que probablemente la estaban siguiendo y que por eso había parado mi camión. Necesitaba que alguien la ayudara, alguien que conociera bien estos caminos como yo. Neta, hermano, en todos estos años de andar por la carretera, uno ve de todo, pero esto se sentía diferente. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, como cuando va a tronar bien cabrón. Podía oír mi propio corazón latiendo más fuerte que el ronroneo del Freightliner. La estática del radio parecía más intensa, como si hasta la maldita frecuencia supiera que algo malo andaba rondando. Fue cuando me estaba explicando más detalles que vimos unas luces a lo lejos. Primero pensé que era otro camión, pero la forma en que se movían, lentas y como buscando algo, me puso la piel de gallina. La chavita se quedó tiesa, y yo pude sentir cómo se le cortó la respiración. Las luces se acercaban por el retrovisor, y el haz amarillento de sus faros empezó a iluminar la parte trasera de mi caja de carga. El traqueteo de las cadenas que tengo ahí atrás sonaba más fuerte, como si hasta ellas sintieran la tensión. El asfalto frío crujía bajo las llantas de quien venía detrás. Y yo sabía que no era coincidencia. En ese momento me di cuenta de que la carretera que había sido mi casa durante tantos años se había convertido en un campo de batalla, y que esta chavita, con todo y su uniforme y su placa, necesitaba que alguien como yo la protegiera. La presión se sentía en el aire mientras yo me decidía a proteger a la policía a toda costa. El corazón me martilleaba mientras miraba a esa chavita por el espejo retrovisor, con sus manos todavía temblando sobre la pistola. El olor a diésel se mezclaba con el sudor frío que me brotaba por toda la espalda, y el zumbido del alternador parecía más fuerte que nunca en medio de ese silencio pesado. Tenía que saber la verdad, hermano, porque una cosa es andar con miedo sin saber por qué, y otra muy distinta es entender exactamente qué chingados te está persiguiendo. Me aclaré la garganta, que se me había puesto áspera como lija, y le dije que me contara todo desde el principio. La vibración del motor parecía latir al ritmo de mi pulso mientras esperaba su respuesta. Ella se acomodó en el asiento del copiloto, y cuando empezó a hablar, su voz sonaba quebrada como vidrio. Me platicó que su hermano había estado trabajando con esos cabrones, moviendo droga y armas por la misma ruta donde yo andaba esa noche, que al principio pensó que era trabajo honesto, pero cuando se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde para salirse.
El aire que se colaba por la ventanilla me cortaba la cara, mientras escuchaba cómo esos malditos habían amenazado a toda su familia si él abría la boca. Lo peor vino después, compa. Me dijo que su hermano había intentado delatar a la organización, pero que alguien dentro de la misma policía los había vendido. El traqueteo de las llantas sobre el paviento irregular marcaba el ritmo de cada palabra que me partía el alma. Su hermano había terminado muerto en un supuesto enfrentamiento, pero ella sabía la verdad. La morra había estado juntando evidencia durante meses, guardándola en lugares secretos, esperando el momento correcto para hacer justicia por su hermano. Pero esa noche me dijo con la voz quebrada, habían descubierto lo que andaba haciendo. Por eso corría, por eso me había parado a mí, porque sabía que esos hijos de su madre ya venían por ella. Mientras hablaba, el reflejo de mis faros en los charcos del camino me recordaba lo solo que había estado antes de encontrarla. Mis problemas de siempre, la soledad, los días sin rumbo, todo eso se sentía como pendejadas comparado con lo que esta chavita había vivido. El olor a aceite quemado se intensificó cuando pisé el acelerador, porque entendí que no solo estábamos huyendo de unos criminales, sino que ahora yo cargaba con la responsabilidad de proteger lo único bueno que había aparecido en mi camino en años. La carretera se extendía adelante como una línea entre lo que había sido mi vida, vacía y algo por lo cual valía la pena pelear. Órale, hermano. El aire dentro de la cabina se sintió como si se hubiera espesado de repente. El miedo, ese cabrón, llegó sin avisar y me agarró por el cuello mientras procesaba todo lo que la chavita me había contado. El motor del Freightliner siguió rugiendo parejo, pero yo sentía como si el mundo se hubiera detenido en seco. Mis manos empezaron a sudar más de lo normal contra el volante áspero, y ese olor familiar a diésel, que siempre me tranquilizaba, ahora se mezclaba con el sabor amargo del miedo en mi garganta. Neta, que en todos mis años de carretera había visto de todo, compá, pero esto era diferente. Esta chavita había puesto su vida en mis manos callosas de tanto manejar, y yo sentía cómo el peso de esa responsabilidad me presionaba el pecho como cuando cargas más tonelaje del permitido. El viento nocturno siguió colándose por la ventanilla entreabierta, pero ahora cada corriente helada me recordaba lo vulnerable que éramos los dos ahí. En medio de la nada, la soledad que antes era mi compañera fiel, de repente se sintió pesada como una carga mal amarrada. Durante años había abrazado esa vida sin compromisos, sin nadie que dependiera de mí después de que mi esposa se fue. Pero ahí estaba, mirando a esta muchacha temblar no de frío, sino de terror. Y algo dentro de mí se removió como el motor cuando le falta aceite. El radio seguía crepitando su estática familiar, pero cada ruido me ponía los nervios de punta. Cada luz lejana en el horizonte me hacía pensar si venían por ella, por nosotros. El asiento desgastado que conocía mi cuerpo ahora se sentía incómodo, y la vibración constante del guerrero dorado ya no me arrullaba, sino que me mantenía en alerta máxima. Me di cuenta de algo que me heló más que esa madrugada maldita, hermano. A través de esta chavita, a través de su miedo y su valentía de confiar en un desconocido como yo, había encontrado algo que creía perdido para siempre. Un propósito que iba más allá de entregar carga de un punto a otro. La carretera me había enseñado a ser duro, a no depender de nadie. Pero esta noche me estaba mostrando que tal vez había otra forma de vivir. Pero órale, compa. Con ese propósito también llegó la presión que me empezaba a consumir como humo del escape. Cada decisión que tomara de aquí en adelante no solo me afectaría a mí. Las decisiones para protegerla se sentían como manejar por una carretera desconocida en plena tormenta, sin mapas y con la carga más valiosa de mi vida. La necesidad de hacer algo, de tomar acción, se volvía más fuerte con cada latido de mi corazón que resonaba en mis oídos como el golpeteo de las cadenas en la caja del camión. La adrenalina me corrían por las
venas como el diésel caliente en las mangueras del Guerrero Dorado. El rugido de los motores que se acercaba no era de patrullas normales, eso lo tenía clarísimo. El sonido áspero y modificado me decía que eran camionetas de los malos, y mi estómago se apretó como tuerca con llave inglesa. La chavita policía me miraba con esos ojos que mezclaban pánico y algo parecido a la admiración, como si esperara que yo fuera su salvación en esta pinche pesadilla. El olor a aceite quemado se me hizo más intenso mientras apretaba el volante, y las palmas sudorosas me resbalaban en el cuero gastado. Por la ventana entreabierta se colaba un aire helado que me cortaba la cara, pero por dentro me hervía la sangre. Toda mi vida había sido de enfrentarme a las broncas de frente. Desde que manejo estos caminos he aprendido que hay momentos donde no puedes hacerte pendejo y correr. Esta era una de esas veces, hermano. Le dije a la chavita que se subiera a la cabina y se agachara bien. Sus manos temblaban cuando se aferró al asiento de copiloto y pude sentir cómo el miedo le salía por los poros, mezclado con ese olor a sudor frío que da el terror puro. El traqueteo de las cadenas en la caja del camión sonaba como tambores de guerra, y cada segundo que pasaba el rugido de los motores se hacía más fuerte, más cerca, más cabrón. Neta, que en ese momento algo se despertó adentro de mí, compa. Después de tantos años viendo injusticias en estos caminos, de escuchar historias de compañeros que perdieron todo por culpa de lacras así, de saber que hay gente buena que sufre mientras los malos campean a sus anchas, pues ya no pude más. El zumbido del alternador del Guerrero Dorado cambió de ritmo cuando pisé el acelerador, como si el camión también supiera que ya no había marcha atrás. La grava crujía bajo las llantas traseras mientras me posicionaba para el enfrentamiento. Dale like si crees que hice lo correcto al no rajar en ese momento, porque te juro que el corazón me latía tan fuerte que hasta se escuchaba por encima del motor. El reflejo de mis faros en el asfalto mojado me mostró las primeras sombras acercándose, y cuando levanté la vista hacia el retrovisor, ahí estaban. Los rostros oscuros de los criminales se hicieron visibles en la distancia, y supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Los cabrones llegaron como una tormenta de metal y polvo, hermano. Las camionetas aparecieron por todos lados, con esos motores que sonaban como demonios, hambrientos, y el olor a caucho quemado se mezcló con el acre aroma de la pólvora que ya olía en el aire. Me aferré al volante del Guerrero Dorado, mientras sentía como el sudor me resbalaba por la espalda, pegándome la camisa al asiento desgastado. La chavita policía se había agachado tanto en la cabina que casi desapareció, pero yo podía escuchar cómo le castañeteaban los dientes por el miedo. El primer impacto llegó por el lado del copiloto, un madrazo que hizo temblar toda la estructura del Freightliner y me dejó los oídos zumbando como si tuviera 1000 moscas adentro. Las cadenas en la caja del camión sonaron como campanas de guerra, y el zumbido del alternador se aceleró cuando pisé el acelerador hasta el fondo. No te voy a mentir, compa, por un momento pensé en echarme para atrás, en buscar la forma de negociar o de rajar de ahí lo más rápido posible. Pero cuando vi por el espejo retrovisor las caras de esos malditos, con esas sonrisas que helaban la sangre, algo se encendió dentro de mí. Toda la rabia acumulada por tantos años de ver injusticias en estos caminos, de escuchar historias de compañeros que perdieron todo por culpa de gentuza así, me subió como vapor de anticongelante hirviendo. El segundo golpe me llegó por atrás, y el tirón del cinturón me cortó el pecho como navaja filosa. La grava crujía bajo las llantas mientras maniobraba, tratando de mantener el control del camión que pesaba más de 30 toneladas con toda la carga de refacciones. La chavita me gritó algo que no pude entender por el rugido ensordecedor de los motores, pero sus ojos me decían todo lo que necesitaba saber. Fue entonces cuando tomé la decisión, hermano.
Con las manos entumecidas por la vibración del volante y el corazón retumbando más fuerte que el motor del Freightliner, viré hacia la derecha y aceleré directo hacia la camioneta principal. El aire helado que entraba por la ventana rota me cortaba la cara, pero ya no me importaba nada más que proteger a esa muchacha. El impacto resonó sobre el asfalto como un trueno, y por un momento solo hubo silencio y polvo suspendido en el aire nocturno. El silencio que siguió a ese impacto fue de esos que te llegan hasta los huesos, compa. Me quedé ahí sentado en la cabina del Guerrero Dorado, con las manos todavía aferradas al volante, sintiendo cómo el motor seguía vibrando bajito mientras el polvo se asentaba en el asfalto frío. El olor a caucho quemado y aceite se mezclaba con ese aire helado de la madrugada. Y neta que por un momento pensé que todo había sido una pinche pesadilla. La chavita se acercó despacio a mi ventanilla, todavía temblando, pero ya no de miedo, sino de puro cansancio. Sus manos habían dejado de bailar y cuando me volteó a ver, vi algo diferente en sus ojos, como si hubiera envejecido 10 años en esa sola noche. Se recargó contra la puerta del Freightliner, y ahí nos quedamos los dos, viendo cómo las luces traseras de los cabrones se perdían en la distancia. No hicieron falta palabras para entender lo que acababa de pasar. Habíamos ganado esta batalla, pero los dos sabíamos que algo se había roto para siempre esa madrugada. El frío me calaba hasta los huesos, pero sentía un calor raro en el pecho, como cuando terminas una chamba bien difícil y sabes que lo diste todo. La muchacha se sentó en el estribo del camión, y ahí fue cuando me di cuenta de que ya no éramos los mismos de hace unas horas. Ella había perdido esa inocencia que traía cuando me paró, y yo había encontrado algo que no sabía que andaba buscando. Durante todos estos años en la ruta, había cargado con mi soledad como parte del trabajo. Pero esa noche entendí que no tenía por qué ser así. El radio crepitó con estática, y a lo lejos se escuchó el silbido largo de otro camión, recordándome que la carretera seguía viva a pesar de todo. Volteé a ver a la chavita y ella me devolvió la mirada, y en ese momento supimos que habíamos compartido algo que nos marcó para toda la vida. Nos quedamos ahí hasta que el cielo empezó a aclarar por el oriente, viendo cómo la carretera 85 se despertaba con los primeros rayos del sol. El asfalto todavía guardaba las huellas de lo que había pasado, pero nosotros ya éramos diferentes. Ambos sabíamos que nuestra vida nunca volvería a ser la misma a partir de ahora. Ya cuando el sol empezó a calentar el parabrisas del Guerrero Dorado, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí, hermano. No era solo el cansancio de haber pasado la noche despierto, sino algo más profundo que me hormigueaba en el pecho. La policía se había quedado dormida recargada en la puerta del copiloto, y yo manejaba despacio por ese tramo que tantas veces había recorrido solo, pero ahora con una compañía que se sentía diferente. El olor a café frío se mezclaba con el humo del escape matutino mientras íbamos avanzando por esos cerros que conocía de memoria. Pero neta que todo se veía distinto, como si hubiera estado manejando con los ojos medio cerrados todos estos años. Las líneas amarillas del asfalto parecían guiarme hacia algo nuevo, algo que no sabía ni cómo explicar. Me puse a pensar en todas esas madrugadas que había pasado solo, platicándole al volante áspero de mis problemas, echándole la culpa al mundo de mis fracasos. Pero ahí, con esa chavita que había confiado en mí cuando más lo necesitaba, me di cuenta de que quizás el problema no había sido la soledad, sino que yo mismo me había encerrado en ella. Órale, compa. Cuando ella se despertó y me vio con esa sonrisa que no me salía desde hacía años, me dijo algo que todavía me retumba en los oídos. Me dijo que yo le había demostrado que todavía existía gente buena en este mundo, que después de todo lo que había vivido, yo le había regresado la fe en las personas. El motor de mi Freightliner siguió rugiendo parejo, pero ahora ese sonido se sentía como música. Las vibraciones en el asiento ya no me molestaban,
El aire matutino que se colaba por la ventana me refrescaba de una manera nueva. Era como si todo el paisaje hubiera cobrado vida después de años de verlo borroso. Ahí entendí que la carretera no tenía que ser solo un lugar de escape. Podía ser también un lugar de encuentros, de ayudar a otros, de descubrir que uno todavía tenía algo bueno que ofrecer. Esa experiencia no había sido solo un peligro que habíamos esquivado juntos, sino el inicio de algo completamente diferente para los dos. Por primera vez en mucho tiempo, el horizonte se veía lleno de posibilidades en lugar de solo más kilómetros por recorrer. Manejando despacio por esos cerros que tantas veces había recorrido solo, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en mí esa noche, hermano. El rugido parejo del Freightliner ya no sonaba como antes. Ahora tenía una música diferente, como si el guerrero dorado también hubiera entendido que habíamos vivido algo especial. El olor a aceite quemado se mezclaba con el aire fresco de la mañana mientras veía cómo la chavita se iba alejando por el retrovisor, caminando hacia su nuevo futuro con pasos más seguros. Han pasado ya varios meses desde aquella madrugada helada en la carretera 85, y neta que no pasa día sin que recuerde lo que vivimos. La muchacha cumplió su palabra y denunció todo lo que tenía que denunciar. Me enteré después que varios de sus compañeros cayeron por corrupción y ella logró conseguir trabajo en otra corporación donde la respetan. Nos hablamos cada semana por WhatsApp y cada vez que lo hacemos, recordar aquella noche me da esperanza y fuerza. Se convirtió en la hermana menor que nunca tuve y yo en el papá que ella necesitaba en ese momento tan cabrón. Lo que aprendí esa noche, compa, es que la carretera no solo nos lleva de un lugar a otro, sino que también nos trae las personas exactas que necesitamos conocer. Por años pensé que mi trabajo era solo cargar refacciones, cumplir entregas y llegar a tiempo. Pero la neta es que a veces nuestro verdadero trabajo es estar ahí cuando alguien más nos necesita. El asiento desgastado del Freightliner ha sido testigo de mi soledad, pero también de los encuentros que me han cambiado la vida. Ahora cuando manejo de noche por esos tramos solitarios, el volante áspero en mis manos ya no se siente tan pesado. Cada vez que veo las luces rojas y azules de una patrulla, ya no siento miedo, sino respeto por la gente honesta que trata de hacer bien su trabajo. El humo del escape matutino me recuerda que siempre hay un nuevo amanecer después de la tormenta más fea, y que los lazos que se forjan cuando andas en problemas son los más fuertes que existen. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete para más relatos de la carretera. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te tocó ayudar a alguien en un momento difícil. Y dime desde dónde me estás escuchando, hermano. Porque al final del día todos andamos en esta ruta de la vida juntos.